Certeza, yo sé que mi Cristo vive. En la palabra de Dios, la Biblia, hay un mensaje para ti, para mí y para toda la humanidad. El Evangelio. Certeza, es la razón, la existencia. Un mensaje para ti todas las semanas en este canal de radiodifusión cristiano Luz a las Naciones, un estudio expositivo de la palabra de Dios, edificando sobre el verdadero fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. Cristo está cerca, es mi certeza. Síguenos en directo o en cualquiera de nuestros canales y recuerda que Dios tiene un mensaje para ti. Ni profundo, ni la muerte ni la vida. Que Dios os bendiga y edifique a través de su palabra. El amor de Dios, certeza, yo sé que mi Cristo vive. Certeza, para Él no hay nada imposible. Certeza, es la razón, la existencia. Certeza. Es un placer para mí saludar a nuestros queridos oyentes de Radio Luz a las Naciones en nuestra programación semanal de estudio bíblico titulada Un mensaje para ti. A lo largo de los últimos programas estamos haciendo un estudio expositivo de la primera carta a los Corintios, la primera epístola que el apóstol escribió, de las conocidas como epístolas mayores, que la escribió en los inicios de su tercer viaje misionero a esta iglesia ubicada en Corinto, Grecia, que había sido fundada en los compases finales de su segundo viaje misionero. Hemos podido avanzar hasta el capítulo 8 y estamos en el contexto de lo que el capítulo 8 es, que son 13 versículos, y espero en el día de hoy poder concluir este contexto para en el próximo programa seguir avanzando ya con el capítulo 9. Como hemos dicho, el capítulo 8 es un capítulo en el que el apóstol está respondiendo preguntas acerca de lo sacrificado a los ídolos. En el 7, Pablo respondió preguntas acerca de asuntos relativos con el matrimonio. Y como digo, todas estas preguntas eran todos aquellos asuntos que a través de carta y comunicación le llegaban a Pablo en las preocupaciones que algunos creyentes tenían en esta, como digo, iglesia de Corinto, que estaba viviendo momentos convulsos de mucha dificultad en muchos aspectos en lo relativo al ministerio. En este contexto, Pablo está tratando de hablar acerca de lo que es el amor en cuanto a lo que estos ídolos en el asunto de la comida, ¿verdad? Como decíamos, había personas que por lo barato del animal que había sido sacrificado en los templos donde se llevaba a cabo este tipo de sacrificios paganos, evidentemente optaba por ahorrar un dinero y comprar ese animal sin, en cierta manera, ser afectado en su propia conciencia. Pero había otros creyentes que eran más jóvenes, que viendo estas prácticas que buscaban únicamente, o quizá no había más asunto en el propio corazón y en la propia mente
que el ahorro económico en comparación con las carnicerías, ¿verdad? Pues ellos tropezaban. Este es el asunto que Pablo está abordando en cuanto a no solamente a los aspectos de la comida que aquí se nos están presentando, sino en cuanto a todos los aspectos en el desarrollo de nuestra libertad, en contraste constantemente con la libertad de los más débiles. El capítulo 14 y 15 de Romanos también aborda este asunto y nos enseña la importancia de las relaciones en la iglesia entre los creyentes maduros y los creyentes más jóvenes. Pablo a los maduros les llama fuertes y a los más jóvenes les llama débiles, ¿verdad? Entonces, en este sentido, Pablo apela al amor, que debe de ser aquello que en cierta manera canaliza y resulta de un verdadero conocimiento. Y él nos enseña que se puede crecer en el conocimiento de la Biblia y aún así no crecer en la gracia ni en la propia relación personal con Dios. Y la prueba de que se está creciendo en esta gracia es el amor, que en este caso hemos visto que es el segundo factor que Pablo está tratando. El primero ya lo hemos hablado, es el conocimiento, y ahora vamos a estar con este segundo aspecto, que es el amor. El amor y el conocimiento deben de ir juntos. Él dice así: en cuanto a los sacrificados, a los ídolos, sabemos que todos tenemos conocimiento. El conocimiento envanece, pero el amor edifica. Y si alguno se imagina que sabe algo, aún no sabe nada como debe saberlo. Pero si alguno ama a Dios, es conocido por Él. Bueno, en el programa anterior llegamos al verso 15 del capítulo 4 de la carta a los Efesios. Me gustaría volver ahí para que pudiéramos leer este versículo para ver también la relación comparativa que tiene, el paralelismo que podemos encontrar en cuanto a que el amor y el conocimiento deben de ir juntos. O sea, el conocimiento verdadero de un cristiano es expresado en el amor y en el trato con sus semejantes. Entonces dice así en el verso 15, dice, después de ya establecer todo aquello que fue producido, ¿verdad?, que fue el resultado de la obra de Cristo en la cruz, en cuanto a lo que fue su muerte, en cuanto a lo que fue su resurrección, en cuanto a lo que ha sido el establecimiento de todo el asunto ministerial, en cuanto a la constitución de estos dones dados, ¿verdad?, a la iglesia con el propósito de perfeccionar santos para la obra del ministerio. Después de dejar bien claro esta fortaleza para que estemos creciendo de acuerdo a ese varón perfecto, a esa estatura de esa plenitud en Cristo, ¿verdad?, para que ya no seamos niños fluctuantes llevados por estratagemas, por vientos de doctrina, ¿verdad?, que evidentemente por la propia astucia diabólica emplean las artimañas del error. Entonces ahora dice, si no, o sea, que esto es en contraste con lo que es una vida desencaminada, en el contraste con lo que es una vida desorientada, una vida que fluctúa, ¿verdad?, sino una vida que se está fortaleciendo. Dice, sino que siguiendo la verdad en amor. Aquí tenemos, ¿verdad?, el conocimiento tiene que ser expresado en el propio amor. Y en este sentido debemos de crecer en todos, en todo, en aquel que es la cabeza. Esto es Cristo. Y aquí todo el cuerpo bien concertado y unido entre sí por las coyunturas que se ayudan mutuamente según la propia actividad que desarrolla cada miembro. Recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Bueno, este es un versículo, ¿verdad?, maravilloso. Alguien dijo, el conocimiento sin amor es brutalidad, pero el amor sin conocimiento es hipocresía. El conocimiento es poder,
y como digo, debe de ser utilizado y desarrollado en el propio amor, como bien se nos dice, siguiendo la verdad en amor. Pero el amor también debe de estar siempre dirigido por un verdadero conocimiento. Cuando Pablo escribe a la iglesia de Filipos en el capítulo 1, en los versos 9 al 11, dice: esto pido en oración, que vuestro amor abunde aún más y más en ciencia y en todo conocimiento, para que aprobéis lo mejor, a fin de que seáis sinceros e irreprensibles para el día de Cristo, llenos de frutos de justicia que son por medio de Jesucristo para gloria y alabanza de Dios. Bueno, aquí el apóstol Pablo nos está enseñando que uno de sus propósitos, una de las razones por las que oraba, por las que traía su corazón delante de Dios, era que el amor en la iglesia de Filipos, en los creyentes de esta iglesia, abundara más y más en toda ciencia y en todo conocimiento. Aquí vemos este perfecto equilibrio del cual estamos hablando. O sea, el amor resulta de una verdadera ciencia y de un verdadero conocimiento. Y evidentemente la acción que es manifestada y que evidencia la realidad de este amor sincero es aprobar lo mejor. Y en ese aprobar lo mejor estamos siendo, como digo, sinceros e irreprensibles, hijos de Dios para el día de Cristo, llenos de frutos de justicia que son por medio de Jesucristo para gloria y alabanza de Dios. Qué diferencia, ¿verdad?, con lo que se vivía en esta iglesia. Tropiezos, comparativas, celos, contiendas, envidias, desprecios, por un conocimiento absolutamente equivocado y no expresado en un amor adecuado y correcto. Aprobar lo que es mejor y, como digo, exponer nuestra vida ante la sociedad como sinceros e irreprensibles, preparándonos para el día de Jesucristo, llenos de frutos de justicia que son por medio de Jesucristo para la alabanza y gloria de Dios. Como digo, estos creyentes fuertes de esta iglesia tenían mucho conocimiento, pero no lo estaban utilizando con amor. En vez de estar edificando a los más débiles, los creyentes fuertes únicamente y solamente se estaban envaneciendo. Esta era la gran preocupación que Pablo estaba aquí exponiendo, que los creyentes fuertes, que los santos fuertes ayudaran a los débiles para que crecieran y, como digo, dejaran de ser débiles y se tornaran en fuertes, ¿verdad? Qué precioso es este trabajo en la iglesia donde las generaciones se bendicen unas a otras, donde las generaciones actúan unas con otras, donde las generaciones se bendicen unas a otras, ¿verdad? Como digo, algunas personas tienen un error interpretativo de que a veces los creyentes fuertes son los que viven por medio de reglamentos y obligaciones y que son estos los que se ofenden cuando los demás practican su libertad en Cristo, pero esto no es el caso. Son los más débiles, los más jóvenes, los que precisan de esta seguridad y los que realmente temen utilizar la libertad que poseen en Cristo para evidentemente no actuar en contra de esos principios reglamentarios, de esas obligaciones. Son los creyentes débiles los que tienen tendencia a juzgar y criticar a los más fuertes y quienes tropiezan con lo que estos hacen. Desde luego, esto es lo que hace que a los santos fuertes les resulte difícil, como digo, ministrar a los hermanos más débiles. Esto lo sabemos, ¿verdad? Cuando en la iglesia hay este juicio en el corazón
cuando no hay un control sobre la libertad propia, cuando realmente no nos paramos a pensar que todo lo que decimos, que todo lo que hacemos, que todo lo que expresamos está siendo absorbido, ¿verdad?, por aquellos que nos están contemplando, que nos están mirando y que están esperando de nosotros, ¿verdad?, conductas edificantes hacia ellos. Nosotros ejercemos nuestra libertad en Cristo, aquellos que somos maduros o aquellos que hemos alcanzado años en Cristo, pero no nos damos cuenta que este tipo de carácter no lo tiene el creyente más joven. Muchas veces esto pasa con los niños, ¿verdad? Queremos llevarles a una velocidad, a una comprensión que todavía sus mentes, que todavía sus cuerpecitos no tienen la capacidad de poder tener la fortaleza, la resistencia que los más mayores tienen. Y a veces les explicamos que ellos no pueden hacer ciertas cosas que hacemos nosotros porque ellos son niños, y esto en muchos casos genera esa gran cuestión o a veces esa respuesta: ¿y por qué tú sí y yo no? Sabemos, para los que trabajamos en el ministerio, para aquellos que vivimos en iglesias locales, que esto sucede a diario. Por eso es importante lo que aquí el apóstol Pablo nos está enseñando. Por eso aquí lo que es importante y lo que Pablo está ahora mismo enfatizando es el amor, ese amor que edifica, ese amor que no se envanece, ese amor que manifiesta que cuando creemos que sabemos algo es que todavía no lo sabemos como debemos, pero cuando nosotros amamos a Dios, entonces somos conocidos por Él. Entonces aquí es donde entra el amor, porque el amor edifica y coloca primeramente a los demás en una prioridad. Cuando el conocimiento se utiliza con amor, el creyente más fuerte puede tomar la mano del más débil, ayudándolo a permanecer de pie y caminar para que disfrute de su libertad en Cristo. No se puede alimentar a la fuerza a los creyentes inmaduros y así transformarlos, ¿verdad?, como digo, en maduros. No, el conocimiento tiene que ir absolutamente mezclado y equilibrado con el amor. De lo contrario, como digo, los santos terminarán con la cabeza hinchada en lugar de tener un gran corazón. Alguien dijo: algunos creyentes crecen, otros solo se hinchan. El conocimiento y el amor son dos cosas importantes, ya que si vamos a utilizar nuestra libertad cristiana de la manera correcta, el conocimiento debe estar, como digo, equilibrado con el amor. Ahora aquí tendríamos un tercer factor, este lo encontraríamos en el resto del contexto, el capítulo en los versos 7 al 13, vamos a dar lectura de ellos, pero no en todos hay este conocimiento, porque algunos, habituados hasta aquí a los ídolos, comen como sacrificado a ídolos, y su conciencia, siendo débil, se contamina. Si bien la vianda no nos hace más aceptos ante Dios, porque ni porque comamos seremos más, ni porque no comamos seremos menos, pero mirad que esta libertad vuestra no venga a ser tropezadero para los débiles. Porque si alguno te ve a ti, que tienes conocimiento, sentado a la mesa en un lugar de ídolos, la conciencia de aquel que es débil no será estimulada a comer de lo sacrificado a los ídolos, y por el conocimiento tuyo se perderá el hermano débil por quien Cristo murió. De esta manera, pues, pecando contra los hermanos e hiriendo su débil conciencia contra Cristo pecáis. Por lo cual, si la comida le es a mi hermano ocasión de caer, no comeré carne jamás, para no poner tropiezo a mi hermano. Bueno, aquí la palabra conciencia está relacionada con conocimiento. Se utiliza, como digo, 32 veces en el Nuevo Testamento. Es neidesis. La conciencia, como digo, es ese juzgado interno en el cual se juzgan, ¿verdad?, nuestras acciones, aprobándolas o condenándolas. Esto lo aclara
Pablo a los romanos en el capítulo 2, versículos 14 al 15, porque cuando los gentiles que no tienen ley hacen por naturaleza lo que es de la ley, estos, aunque no tengan ley, son ley para sí mismos, mostrando la obra de la ley escrita en sus corazones, dando testimonio su conciencia y acusándoles o defendiéndoles sus razonamientos. Por lo tanto, la conciencia guarda una relación con el conocimiento. Claro, la conciencia no es la ley, sino lo que está dando un testimonio de la ley moral de Dios. Pero lo importante es esto, la conciencia depende del conocimiento. Cuanto más conocimiento espiritual tenemos y más actuamos en base al mismo, más fuerte, evidentemente, se tornará nuestra conciencia. Bueno, ¿qué quiero decir? Cuando hay un conocimiento adecuado, equilibrado, espiritual, como digo, en el propio amor, entonces, en la medida que crecemos en este conocimiento espiritual y tenemos una práctica consecuente en base al mismo, evidentemente nosotros estamos madurando en nuestra propia conciencia. Y hay muchos asuntos que con la libertad que el Señor nos ha dado por medio de su Espíritu Santo, pues podemos vivirlo sin ningún tipo de condenación. Pero algunos creyentes tienen conciencias débiles por su reciente conversión o porque a veces aún con el paso de los años no han crecido. Y son como bebés pequeños, niños pequeños que hay que vigilarlos constantemente, cuidadosamente. Otros es verdad que tienen conciencias débiles porque no quieren crecer. Ignoran la Biblia, la comunión cristiana y permanecen en una condición infantil. Pablo a los Corintios nos enseñaba con total y absoluta claridad en el capítulo 3, versículos 1 al 4, cuando le dice: de manera que yo, hermanos, no pude hablaros como espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo. Tuvisteis que beber leche y no comida sólida, porque no eran capaces, ni eran en ese momento capaces todavía, porque aún eran carnales. Pues habiendo entre vosotros celos, contiendas, disensiones, ¿no sois carnales y andáis como hombres normales? Porque diciendo el uno, etcétera, yo ciertamente soy de Pablo, de Apolos, ¿no sois carnales? La carta a los Hebreos nos enseña en el capítulo 5, versículos 11 al 14, en cuanto a lo que viene hablando con anterioridad, dice que acerca de esto tenemos mucho que explicar. Él está en un tema que está tratando con el ministerio sacerdotal de Cristo, ¿verdad? Él está hablando de asuntos muy profundos, pero él introduce este pasaje parentético como una reflexión sobre lo que ha estado hablando y lo que va a hablar posteriormente. Sencillamente tienen mucho para decir, pero es complicado de explicar porque se han hecho tardos para oír, porque deberían ser maduros, maestros, después de tanto tiempo, pero tienen necesidad de que se les hable de lo básico, de lo fundamental, tienen necesidad de leche, que es la metáfora que también Pablo usa en su carta a los Corintios, en el contexto que hemos hablado con anterioridad, y no de alimento sólido, porque todo aquel que participa de la leche es inexperto en la palabra de justicia porque es niño, pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez. Como digo, esto le sucede a muchas personas que viven con ignorancia consciente, no tienen comunión cristiana y permanecen en esta condición, pero evidentemente hay otros que son débiles porque tienen miedo a vivir la libertad. Son como un niño lo suficientemente grande para ir a la escuela, pero que tiene miedo de dejar la casa y la madre que lo lleva todos los días al colegio. Para él ese paso es un asunto difícil y tiene que ser solucionado por medio de una confianza que es expresada por el propio amor de los involucrados en la experiencia de este niño, tanto sus padres que lo llevan al colegio como los propios profesores que lo reciben. Bueno, dice el verso 7,
la conciencia de este hermano se contamina. Qué pena, ¿verdad? Qué lástima. Se lastima, se ofende. Por esta razón los creyentes más fuertes tienen que considerar, repito, tienen que considerar a los más débiles y no hacer nada que los dañe. Como digo, el creyente maduro no se veía afectado, ¿verdad?, para participar en una fiesta, en un templo idólatra, o sencillamente estar presente o tomar. No estamos hablando de sacrificar a ídolos, estamos hablando de estar en una mesa comiendo ciertos alimentos que con anterioridad habían sido sacrificados a los ídolos, ¿verdad? Pero tiene que reflexionar, como nosotros tenemos que reflexionar que todas nuestras conductas pueden estar afectando al hermano más débil. Asuntos normales, ¿verdad? Asuntos triviales, como pueden ser ir al cine, como pueden ser estar en ciertas situaciones que quizá un creyente joven no comprende. Pues guardemos nuestro testimonio y también a veces neguémonos a nosotros mismos en aquellas cosas que por amor pueden bendecir la vida de los creyentes inmaduros. Por lo tanto, no debemos obviar que ese versículo 10 está advirtiéndonos al propio creyente. Dice, porque si alguno te ve a ti que tienes conocimiento sentado a la mesa, ese conocimiento de estar sentado a una mesa de ídolos será estimulada, evidentemente, a imitarte, a hacer aquello que tú estás haciendo, y en este sentido hay una inducción al pecado. Bueno, estas cosas son importantes. Es importante observar que el creyente fuerte cede por amor ante el más débil, solo para ayudarlo a madurar. No lo está mimando, sino que procura edificarlo, ayudarlo a crecer. Si no, los dos se tornarán débiles, tanto el maduro que no anda en amor como el débil que está juzgando. Estamos concluyendo ya nuestro tiempo. Somos libres en Cristo, hermanos, pero debemos de tener cuidado de que nuestro conocimiento espiritual esté siendo canalizado con el amor y que no tentemos al creyente más débil para que actúe más allá de lo que su propia conciencia le permite. Allí donde el conocimiento está equilibrado con el amor, el creyente fuerte tendrá un ministerio para con el creyente débil. El creyente débil crecerá y se hará más fuerte, siguiendo la verdad en amor. Qué preciosas palabras las que estamos estudiando, con las que concluimos este contexto, con esta advertencia, con esta reflexión, como digo, con este contexto, con esta reflexión en cuanto a este consejo, que aquí estamos recibiendo todos, para el bien de la totalidad de la Iglesia. Siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo, en aquel que es la cabeza, esto es Cristo. Que Dios les bendiga y les espero en el próximo programa. Muchas gracias.